Adaptación de impedancias. Cargas reales. Cuando hablamos de cargas reales, quiere decir que no tienen parte imaginaria. Tenemos tres tipos de adaptación: en L, en T y en pi. Se usará uno o el otro, dependiendo de los valores de la bobina o capacitor que se usen. El objetivo de la red es que al asociarse con la carga, represente una resistencia más adecuada para la transferencia de potencia. Sabemos que la máxima transferencia de potencia ocurrirá cuando ambas impedancias, R1 y R2, sean iguales. Así que la red que se ponga en el medio, aumentará o disminuirá la impedancia vista por R1, dependiendo el caso. Ejemplo. Acá se ve una R1 y una R2, que es 5 veces más grande. La potencia máxima la podemos obtener mediante esta ecuación, que es la que obtendríamos si las cargas serían iguales a R1. Y también calculamos la potencia que consume R2. Veamos si podemos mejorarla usando una red de adaptación en L. En este caso, R2 es más grande que R1. Por eso usamos este formato de red. Si R1 fuera más grande que R2, usaremos el otro formato. El circuito quedará así. XS sería la impedancia en serie. Por quedar en serie R1. Y XP sería la impedancia en paralelo. Por quedar en paralelo a R2. Ahora realizo los cálculos. Estos resultados, en realidad, no corresponden a resistencia, sino a impedancia. Más precisamente a un capacitor y una bobina. ¿Cuál es el capacitor y cuál es la bobina? Eso lo elegimos nosotros. Si uno es el capacitor, el otro tiene que ser la bobina. Pero siempre deben ser diferentes. Si elegimos que XS es un capacitor y XP es una bobina, el circuito nos queda como sigue. Por último, calculo los valores del capacitor y de la bobina, usando sus fórmulas de impedancia. Realicemos una comprobación. Asocio el paralelo entre R2 y XP. Luego asocio esto con la XS. Vemos que medio igual a la resistencia 1, y sin parte imaginaria. Pruebo calculando la potencia en R2. Primero calculo la tensión sobre la carga asociada con la red. Y luego la tensión en el paralelo entre XP y R2. Con esto ya puedo calcular la potencia. Y vemos que nos dio la máxima posible. Adaptación en T. En este caso, el circuito es siempre el mismo. Lo único que cambia es cuál grupo de fórmulas usamos, dependiendo de la relación entre R1 y R2. Las impedancias XS1 y XS2 serán del mismo signo. Es decir, dos capacitores o dos inductores. Y la impedancia XP debe ser la contraria. Ejemplo. Para una R1 igual a 100 ohms y una R2 igual a 300 ohms a una frecuencia de 100 MHz. La Q es un parámetro que relaciona las impedancias. Se suele usar Q igual a 10. Entonces procedemos a calcular las impedancias. Deben recordar usar el grupo de fórmulas adecuadas. Por último, elegimos cuáles serán capacitores y cuáles serán inductores. El circuito quedaría de la siguiente manera. Adaptación en pi. En este caso, se usa siempre el mismo esquema, pero cambia el grupo de fórmulas dependiendo de la relación entre R1 y R2. Se tienen dos impedancias en paralelo. XP1 y XP2. Ambos del mismo signo. Y una sola impedancia en serie, XS1. De signo contrario a los paralelos. Ejemplo. De nuevo tengo R1 igual a 100 ohms y a R2 igual a 300 ohms. N es un parámetro al igual que Q, que relaciona las impedancias. También solemos usar N igual 10. Calculamos las impedancias eligiendo las fórmulas adecuadas. Eligiendo las impedancias en paralelo, como capacitores, y la impedancia en serie como inductor, calculo los valores de cada uno. El circuito termina quedando de la siguiente manera. Simulación. Existe un software gratuito, llamado 4NEC 2, el cual permite simular antenas y además, realizar las adaptaciones. Una vez descargado e instalado, abrimos el icono de 4NEC 2, apretamos en el símbolo de la calculadora, y en generar. Esto realizará los cálculos del diagrama de radiación y demás. Después apretamos el icono de adaptación, y nos saldrá la siguiente ventana. Acá se pueden ajustar los valores de R1 y R2, la frecuencia, los valores de Q y de T, dependiendo de si usamos redes en T o redes en pi, los valores del factor de calidad de los capacitores y las bobinas, la red que queremos elegir, y los valores de los componentes. Con esto es más fácil corroborar los cálculos realizados.